Me echaron de casa a los 19 por ser un fracasado. Años después aparecieron sonriendo en la lectura del testamento de mi abuelo millonario diciendo tranquilo, nosotros manejaremos tu herencia, pero cuando el juez leyó la segunda página sus sonrisas se borraron para siempre. El día que mis padres me echaron de casa a los 19 diciéndome fracasado, entendí que para ellos yo valía menos que una silla rota, pero no sabían que mi abuelo Ernesto me había dejado un secreto que cambiaría todo. Recuerdo perfectamente cómo mi madre, Lucía, cerró la puerta en mi cara mientras mi padre, Tomás, decía sin mirarme, cuando madures, quizá vuelvas, aunque lo dudo. Yo llevaba solo una mochila, 20 euros y una rabia mezclada con vergüenza que me quemaba por dentro. Mi hermana Valeria, desde las escaleras, me observó como quien mira un bulto estorbando el paso. Ni siquiera preguntó a dónde iría. Durante años, ese momento me persiguió. Me veía a mí mismo parado en la calle, temblando, intentando aparentar que no me afectaba. Pero sí me afectaba. Mucho. Y lo que más dolía era saber que si no fuera por mi abuelo, yo no habría tenido a nadie en el mundo que me tratara con algo parecido a cariño. Él fue el único que me llamó hijo sin dudar. Casi 10 años después, entré al despacho del abogado para la lectura de su testamento, y ahí estaban ellos. Mis padres y Valeria. Arreglados, perfumados, sonriendo como si jamás me hubieran echado. Mi madre incluso abrió los brazos exageradamente, diciendo, «Ay, cariño, cuánto has crecido». Casi me río. Falso no, lo siguiente. Mi padre me dio una palmada en el hombro, esa palmada que siempre usaba con desconocidos para aparentar cercanía. Tranquilo, dijo, pase lo que pase, nosotros administraremos todo para ti. Ese para ti sonó más a para nosotros. El abogado, un hombre serio, con gafas que siempre se le deslizaban un poco por la nariz, acomodó los papeles mientras todos esperaban la parte jugosa. Valeria jugaba con su reloj caro, impaciente, como si estuviera eligiendo qué comprar primero con el dinero de Ernesto. Yo me quedé de pie unos segundos, respirando, recordando el consejo silencioso de mi abuelo, observa antes de hablar. Y eso hice, observar. Cuando el abogado empezó la lectura y dijo mi nombre, mis padres se sonrieron entre sí, confiados. Se notaba que ya habían hablado con medio pueblo, anticipando que la herencia sería familiar, que yo solo sería una firma útil. Mi madre incluso me pasó la mano por la espalda y susurró, no te preocupes, hijo, tú no estás preparado para manejar una cantidad así. Me quedé quieto. No respondí. Dejé que se hundieran solos. Y entonces vino el golpe. El abogado aclaró la voz y dijo. Don Ernesto deja absolutamente todo su patrimonio, valorado en aproximadamente 4 millones de euros, exclusivamente a su nieto. Mis padres ya estaban inclinándose como para recibir un aplauso invisible. A su nieto, mi nombre, sin tutores, sin intermediarios y sin posibilidad de ser administrado por terceros. El aire se cortó. Escuché literalmente como mi madre tragó saliva. Tomás se quedó congelado, con la sonrisa muerta en la cara. Valeria abrió la boca como si quisiera protestar, pero no le salió sonido. Yo seguí en silencio. Ellos empezaron a balbucear de inmediato, que yo era inmaduro, que no sabía de dinero, que una herencia tan grande podría arruinarme la vida. El abogado los interrumpió señalando una cláusula que parecía escrita específicamente para ellos. Y mientras mis padres perdían la compostura, yo solo podía pensar en algo, mi abuelo sabía exactamente quiénes eran, y me había preparado para este momento mucho antes de que yo siquiera entendiera el juego. No sabía entonces que esa lectura solo sería el principio, y que lo que vendría después, el intento de ellos de tomar lo que no era suyo, los rumores, el intento de declararme incapaz, me llevaría al límite. Pero tampoco sabía que Ernesto me había dejado algo más importante que millones, una carta que cambiaría mi forma de pelear. Lo que ocurrió después, y como esa carta se convirtió en mi arma, lo contaré cuando me pidas la siguiente parte. Cuando cumplí 20, ya llevaba un año fuera de casa y todavía me despertaba algunos días pensando que todo había sido una mala broma. Pero no, mis padres realmente me habían echado con una frase tan simple como cruel. A esa edad, mi vida era una colección de trabajos temporales, reponedor de noche en un supermercado, camarero los fines de semana, descargador de camiones a veces.
Vivía en habitaciones alquiladas que cambiaban cada pocos meses, según lo que pudiera pagar. Conocía muy bien el sabor del arroz recalentado y de los zapatos mojados en invierno. En todo ese caos había una sola constante, mi abuelo Ernesto. Me llamaba cada semana, me invitaba a comer cuando podía y siempre insistía en darme algo de dinero para que no pases hambre, hijo. Yo se lo devolvía cuando lograba juntar un poco, pero él fingía que no lo había recibido. Él sí hacía espacio para mí. Él sí me miraba con orgullo. Nunca me preguntó por qué mis padres eran así, solo decía, el tiempo acomoda las cosas, ya lo verás. Mientras tanto, en mi familia el favoritismo seguía igual que siempre, pero amplificado. Mi hermana Valeria estudiaba una carrera privada muy cara y presumía en redes todo lo que mis padres le compraban, viajes, ropa de marca, fiestas. Cada foto parecía un recordatorio de que yo era el hijo fallido que no había valido la inversión. A veces, un amigo del pueblo me mandaba capturas de pantalla, comentarios de mi madre del tipo orgullosa de mi niña, la única que nunca nos dio problemas. Ese única dolía más de lo que admitía. Mientras yo trabajaba y contaba céntimos, mis padres vivían como si Ernesto fuera un cajero automático. Le pedían dinero para emergencias familiares, pero esas emergencias siempre terminaban siendo caprichos de Valeria. Mi abuelo no se quejaba, pero yo veía el cansancio en sus gestos. Aún así, cuando estábamos solos, me hablaba a mí como si yo fuera el que realmente entendía lo que costaba mantener una familia. Con los años, la distancia con mis padres se volvió costumbre. Ellos no llamaban. Y cuando lo hacían, era por algo. Recuerdo una llamada de mi madre cuando yo tenía 23. Hola, cariño, ¿cómo estás? Dijo con voz dulce. Bien, ¿qué necesitas? Ay, qué susceptible. Mira, tu hermana quiere cambiar de coche. ¿Podrías firmar como aval? Es solo un papelito. No, respondí. Fue la primera vez que los enfrenté. Ella colgó sin despedirse. A partir de ahí, empezaron los comentarios pasivo-agresivos del pueblo, que yo era desagradecido, que me creía superior, que Ernesto me estaba echando a perder. Los rumores siempre venían de la misma fuente, mis padres. No me sorprendía. Ellos llevaban años afinando ese arte. Lo que sí me sorprendió fue cómo el comportamiento de mi abuelo cambió discretamente los últimos 2 años de su vida. Me invitaba más seguido, me hacía preguntas sobre mis trabajos, me pedía que le contara cómo manejaba mi dinero. Hasta me enseñó cosas básicas de inversiones, como si estuviera preparándome para algo. Un día, sin aviso, me entregó un sobre cerrado. Guárdalo, me dijo. No lo abras todavía. Lo entenderás cuando llegue el momento. No insistí. Ernesto no era hombre de explicar de más. Mientras tanto, la tensión familiar empeoraba. Mis padres hablaban de mi abuelo como si fuera suyo. Cuando falte, esto se arreglará, decía mi padre. Tu hermana sabrá cómo manejarlo, decía mi madre. Y yo, desde mis trabajos y mis habitaciones baratas, escuchaba esas frases como quien oye venir una tormenta que no puedes evitar. El verdadero problema empezó después de la muerte de Ernesto. Yo creía que mis padres, al menos por respeto, me tratarían con algo de humanidad. Pero el día de su funeral, mi madre ni siquiera me dejó acercarme al féretro en paz. Me tomó del brazo y dijo en voz baja. No hagas escenas. Hoy no es el día para llamar la atención. Ese fue el primer aviso. El segundo llegó días después, un mensaje de Valeria. El abogado quiere vernos. Estamos organizando todo. Tú solo ven y firma lo que te indiquen. Ni un hola. Ni un ¿cómo estás? Ni un siento lo del abuelo. Mi estómago se cerró. Ya sabía exactamente qué pretendían, repetir el patrón de toda la vida, usarme como herramienta. Pero esta vez, algo en mí ya no estaba dispuesto a obedecer. Lo que no sabía era que Ernesto había visto venir todo esto y que su testamento tenía una estructura tan precisa, tan blindada, que haría explotar ese pequeño universo donde mis padres siempre habían mandado. Y la primera grieta aparecería en la famosa lectura del testamento, donde sus sonrisas durarían menos que un suspiro. La mañana de la lectura del testamento me desperté antes de que sonara la alarma. No había dormido casi nada.
Estuve repasando en la cabeza cada palabra que mis padres me habían dicho en los últimos años, cada desprecio, cada mentira disfrazada de consejo. Me vestí con la ropa más decente que tenía, una camisa azul que el propio Ernesto me había regalado, y caminé hasta el despacho del abogado con esa mezcla extraña de miedo y calma que aparece cuando ya no tienes nada que perder. Cuando llegué, ellos ya estaban ahí. Mis padres y Valeria ocupaban la mesa principal como si fueran los dueños del lugar. Mi madre acomodaba su bufanda, fingiendo elegancia, mi padre revisaba unos papeles como si fuera él quien iba a dirigir la reunión, Valeria se hacía selfies discretas con el reflejo del ventanal, poniendo esa sonrisa de catálogo que siempre usaba cuando había dinero de por medio. El abogado, un hombre serio llamado Castejón, se levantó para saludarme. Me alegra que hayas podido venir, dijo, estrechándome la mano. Mi madre frunció los labios. Bueno, ya estamos todos, intervino ella. Podemos empezar, ¿no? Castejón la ignoró con una habilidad profesional que admiré. Empezó leyendo las primeras páginas, datos formales, bienes inmuebles, movimientos previos, instrucciones para la fundación benéfica que mi abuelo apoyaba desde hacía años. Mis padres asentían con impaciencia. Sabían que la parte importante estaba al final. Yo solo respiraba. Hasta que el abogado levantó otra carpeta distinta. Más fina. Sellada. Esta es la parte referente al heredero universal, anunció. Mi madre esbozó una sonrisa automática. Mi padre apoyó los codos sobre la mesa. Valeria se incorporó, cruzó las piernas y dijo. Sí, perfecto. Así vamos adelantando lo nuestro. Nuestro. La palabra me cayó como plomo en el estómago. Castejón abrió la carpeta. Carraspeó. Don Ernesto designa como único heredero de todos sus bienes, sin excepción y sin tutela alguna, a. El silencio se hizo tan pesado que pude escuchar el aire moviéndose detrás de mí. Su nieto, mi nombre. Mi madre dejó escapar un sonido raro, entre tos y grito ahogado. ¿Cómo que a él solo? Dijo, inclinándose hacia la mesa. Perdón, debe haber un error. ¿Dónde está la parte donde se indica que nosotros administramos? No la hay, respondió el abogado sin despegar la vista del documento. Él lo especificó con absoluta claridad. Mi padre se inclinó hacia mí con una sonrisa tensa. Hijo, es evidente que no estás preparado para manejar este volumen de dinero. Esto podría destruirte. Déjanos ayudarte. Por eso tu abuelo. Mi abuelo dejó instrucciones precisas, interrumpió Castejón. Y también dejó cláusulas restrictivas para evitar interferencias de terceros. Especialmente familiares directos. Mi madre abrió los ojos como si le hubieran dado una bofetada. ¿Cláusulas restrictivas? El abogado pasó la hoja. Leyó con voz neutra. Si cualquier miembro de la familia intenta manipular, coaccionar, representar legalmente o acceder a los fondos del heredero sin su consentimiento expreso, quedará inmediatamente inhabilitado para futuras reclamaciones patrimoniales y se notificará a las autoridades pertinentes. Mi padre se hundió en la silla. Valeria murmuró. ¿Qué demonios? ¿Está hablando de nosotros? Entonces explotaron. Esto es absurdo. Gritó mi madre, golpeando la mesa con la palma. Ernesto no habría hecho algo así. Nosotros somos su familia. Tú, señalándome, eras un desastre. Nosotros lo cuidamos. Nosotros pagamos todo lo que él necesitaba. Mínimo nos corresponde decidir por ti. Lucía, dijo el abogado, sereno. Usted no cuidó a Ernesto. Él vivió solo sus últimos años. Y dejó constancia escrita de quien estuvo a su lado. Ella se quedó rígida. Mi padre intentó recomponerse. Mira, hijo, tú sabes que nosotros, bueno, cometimos errores. Pero somos tus padres. No puedes administrar esto tú solo. Es una locura. La gente va a aprovecharse de ti. Podemos firmar un acuerdo hoy mismo para protegerte. Me miraba como si yo fuera un niño de 5 años sosteniendo gasolina. Yo respiré hondo. No dije nada. Y ese silencio los alteró más que cualquier insulto. Contesta, por Dios.
Gritó mi madre. No puedes quedarte mudo. ¿No ves que no sabes nada de dinero? Vas a perderlo todo en un mes. O te lo van a robar, añadió Valeria. Mejor lo administramos nosotros. Miren, dijo Castejón, levantando la mano como un director de orquesta harto. Hay algo más. Abrió un sobre que no había visto antes. Este documento fue firmado por don Ernesto 3 meses antes de morir. Como actualización final del testamento. Mis padres se tensaron como si estuvieran a punto de escuchar una sentencia. Aquí declara, con letra propia, que conoce la posibilidad de que ustedes, miró directamente a mis padres, intenten influir o presionar al heredero. Y deja instrucciones explícitas para que cualquier intento de ese tipo se registre formalmente y se envíe a un notario independiente. Silencio. Luego, mi madre explotó. Esto es una conspiración. Ese viejo estaba manipulando a todos. Tú, señalándome otra vez, habrás metido mano, seguro. Ahí reaccioné. Levanté la mirada. No grité. No discutí. Solo dije. Yo no tuve que hacer nada. Él los conocía. Mi padre golpeó la mesa. Tú nos debes, muchacho. Nos debes por haberte criado. Y ahí ocurrió lo que realmente marcó el punto de quiebre. El abogado sacó un documento adicional, uno que mis padres claramente no esperaban. Por último, dijo, aquí están las grabaciones y notas escritas de don Ernesto sobre la expulsión de su nieto de su vivienda familiar a los 19 años. Él dejó constancia legal de que ustedes lo desalojaron sin recursos, sin asistencia y contrato degradante. También anotó que esa fue la razón principal por la que decidió apartarlos de cualquier beneficio. La cara de mi madre se desmoronó. Literalmente. Mi padre abrió la boca, pero no salió sonido. Valeria se quedó inmóvil, como congelada. Y yo respiré. Por primera vez en muchos años. Cuando terminó la reunión, ellos salieron furiosos, sin despedirse. Pero la verdadera explosión vendría después, cuando intentaron forzar su entrada en el banco como mis representantes legales. Ese fue el momento exacto en que entendí que esto no iba de dinero. Iba de recuperar mi vida. Y de que, por primera vez, ellos tendrían que ver cómo era enfrentarse a alguien que ya no les tenía miedo. Salir de aquella sala fue como abrir una puerta después de años de respirar humo. Mis padres se alejaron murmurando insultos que no alcanzaba a escuchar, pero no necesitaba hacerlo, ya sabía que su rabia no era por perder una herencia, sino por perder control. Yo me quedé quieto unos segundos frente al edificio, mirando cómo la calle seguía con su vida normal, sin saber que mi mundo acababa de dar un giro absoluto. No estaba feliz, estaba cansado. Y también inquieto. Sabía que ellos no iban a quedarse quietos. Esa misma tarde recibí el primer mensaje de Valeria, necesitamos hablar. Mamá está muy mal. Papá dice que eres injusto. Lo ignoré. 5 minutos después llegó otro, no entiendes las implicaciones legales. Nosotros solo queremos ayudarte. No seas egoísta. Esa palabra, egoísta, me dolió más de lo que quería admitir. Los días siguientes fueron una mezcla rara entre trámites, silencio y ataques indirectos. Intenté construir algo de normalidad, ir al supermercado, responder correos del abogado, dormir 8 horas por primera vez en años. Pero siempre pasaba algo que me recordaba que la tormenta seguía encima. Una mañana, el director de una sucursal bancaria me llamó personalmente. Disculpa que te moleste, dijo con tono tenso, pero tus padres y tu hermana vinieron hace unos minutos. Intentaron acceder a tus cuentas argumentando que tú, bueno, no estabas preparado para manejar tanto dinero solo. Me quedé helado. ¿Intentaron qué? Se presentaron como tus representantes. Incluso trajeron un documento que decía que necesitaba supervisión. Lo siento, pero era obviamente fraudulento. No sabía si reírme, gritar o colgar. Ellos no habían perdido tiempo. El banco ya había enviado un informe al notario por la cláusula de interferencias. Y aún así, en vez de asustarme, lo único que sentí fue una especie de certeza amarga, eran capaces de todo.
Ese mismo día, por curiosidad o intuición, busqué mi nombre en redes y en foros del pueblo. Ahí estaba, mensajes anónimos diciendo que yo había manipulado a mi abuelo, que era un interesado, que estaba arruinando la familia. Algunos incluso afirmaban que yo había obligado a Ernesto a cambiar el testamento. Todo falso, pero estratégico. Ellos sabían exactamente cómo hundirme socialmente. Esa mezcla de ataques me pasó factura. Hubo una noche en la que me derrumbé en el sofá de mi piso alquilado, rodeado de papeles del abogado y cuentas por ordenar. Lloré como no lloraba desde los 19. No por el dinero, sino por la forma en que mi propia familia estaba dispuesta a destruirme sin pestañear. Fue entonces cuando recordé el sobre que mi abuelo me había dado años atrás. Lo había guardado en una caja metálica, sin atreverme nunca a abrirlo. Esa noche, con las manos temblando, lo tomé. El papel ya estaba algo amarillento. Rompí el borde con cuidado y encontré una carta escrita con su letra firme. Si lees esto, es porque tus padres intentarán quitarte lo que es tuyo. No dudes de ti. Ya sobreviviste solo una vez, ahora te toca demostrarles que no dependes de ellos. No respondas con odio. Respóndeles con límites. Cuando llegue el momento, encontrarás en tu interior más fuerza de la que crees. La leí 3 veces. Lloré otra vez, pero esta vez distinto. No de tristeza, sino de alivio. De sentirme acompañado incluso después de su muerte. Con energías renovadas, llamé al abogado. Necesito aprender a manejar todo esto, le dije. No quiero que ellos ganen terreno, ni quiero cometer errores. Te voy a ayudar, respondió. Ernesto quería que este proceso te diera estabilidad, no miedo. Durante semanas nos reunimos a diario. Aprendí a leer documentos que antes no entendía, a organizar mis ingresos, a planificar inversiones moderadas, a evitar riesgos innecesarios. Compré una vivienda pequeña, práctica, sin lujos. Una casa mía, por primera vez en la vida. Mientras tanto, mis padres no paraban. Empezaron a enviar mensajes cada vez más agresivos: estás destruyendo la familia. No tienes idea de lo que haces. Tu abuelo estaba confundido. Ese testamento es injusto. Pero el colmo llegó cuando recibí una citación judicial. Ellos habían solicitado que me declararan incapaz de gestionar mi propio patrimonio. No se me olvidará ese día, me temblaban las piernas mientras sostenía el sobre. Habían cruzado la línea definitiva. Mi abogado, sin inmutarse, simplemente dijo: tranquilo. Vamos a demostrar quién dice la verdad. Y lo hicimos. Reunimos todo: los intentos de fraude bancario, los mensajes insinuando que yo debía entregarles el control, las declaraciones inconsistentes, incluso testimonios de vecinos que sabían del distanciamiento de años. También añadimos las notas manuscritas de Ernesto donde explicaba por qué confiaba en mí. Aquello era el arma secreta, la prueba moral que derrumbaba su fachada. El día de la audiencia, mis padres entraron al juzgado como quien se dirige a recibir un premio. Mi madre iba maquillada de forma impecable, mi padre llevaba ese gesto de falsa preocupación que usaba cuando quería manipular a alguien. Pero cuando el juez escuchó los hechos, los verdaderos, no su versión, su postura cambió. Revisó los documentos, leyó las cláusulas de Ernesto, miró a mis padres con severidad y dijo: esta petición no solo carece de fundamento, sino que constituye un abuso. El patrimonio queda bajo control exclusivo del heredero. Y ustedes deberían replantearse su conducta. La sala se quedó en silencio. Yo no moví un músculo. Mis padres parecían haber envejecido 10 años en un minuto. A partir de ese día, todo empezó a cambiar. La gente del pueblo dejó de creer sus rumores. La reputación de ellos se fue agrietando. Las miradas ya no eran de admiración, sino de desconfianza. Y yo, por primera vez en mi vida, sentí que podía empezar desde cero sin que me aplastaran. Pero aún faltaba algo: cerrar la historia con la última pieza que mi abuelo había dejado preparada. Esa pieza que explicaba por qué él había confiado en mí, y no en ellos. El día después de la audiencia, desperté en mi nueva casa con una sensación rara, casi desconocida: silencio sin miedo.
No había mensajes de mis padres, no había llamadas del banco, no había rumores en redes. Solo la luz entrando por la ventana y la certeza de que algo se había roto para siempre, pero también algo se había reconstruido dentro de mí. Aún así, había algo pendiente. La carta de Ernesto hablaba de un momento en el que su mensaje cobraría sentido. Y aunque ya me había defendido legalmente, sentía que faltaba una última pieza, como si aún estuviera mirando la historia desde fuera. Revisé la caja metálica donde guardaba documentos importantes y encontré el sobre original, ese que él me dio cuando yo aún vivía de alquiler en cuartos prestados. Detrás, había una pequeña llave que nunca había notado. Volví a leer la carta despacio. Cuando llegue el momento, sabrás qué abrir. La llave tenía grabado un número, 214. No sabía qué significaba. Pasé horas dándole vueltas hasta que recordé algo. Mi abuelo tenía una vieja taquilla en un almacén privado. Un sitio al que iba de vez en cuando y del que nadie sabía nada. Lo acompañé una vez cuando tenía unos 13 años. Él solo me dijo, todos tenemos un lugar donde guardamos lo que de verdad importa. Fui hasta allí. El encargado me reconoció y asintió al ver la llave. Taquilla 214. Su abuelo la mantuvo activa hasta el último día, dijo. Nunca permitió que nadie más entrara. El candado abrió con un clic seco. Dentro había una caja de madera, perfectamente conservada, con mi nombre escrito en tinta azul. La abrí con cuidado. Lo primero que vi fue una fotografía, yo, con unos 6 años, sentado en sus rodillas mientras él me enseñaba a usar un destornillador. Yo sonreía con la boca llena de chocolate. Él, con esa calma que siempre me sostuvo. Debajo había varios documentos doblados con precisión. Y, finalmente, una carta más larga que la anterior, escrita con su letra firme. Hijo, si estás leyendo esto, es porque ya entendiste que tu valor nunca dependió de quienes te despreciaron. Te conté muchas veces que la familia no siempre es sangre. A veces es elección. Yo elegí quererte porque tú elegiste ser noble incluso cuando no te dieron nada. Tu fuerza no está en el dinero que recibirás, sino en cómo sobreviviste sin él, sin apoyo, sin reconocimiento. Mis ojos se nublaron. Te doy esta herencia porque tú sabes lo que es empezar desde abajo. Y porque sé que no la usarás para humillar, sino para construir. No busques aprobación donde ya te han mostrado rechazo. No intentes reparar lo que ellos rompieron sin remordimiento. Tu camino no es volver a su casa, sino abrir la tuya. Vive con libertad. Vive con dignidad. Y recuerda siempre esto, lo que te negaron de niño, lo compensará tu propia fuerza de adulto. Al final había una última línea subrayada. No dejes que nadie vuelva a decidir por ti. Guardé la carta, cerré la caja y respiré hondo. Por primera vez, entendí que Ernesto no solo me había dejado dinero. Me había dejado una brújula. Esa misma tarde, mis padres aparecieron en mi puerta. No para pedir perdón, sino para llegar a un acuerdo. Mi madre hablaba rápido, justificándose, acusando al abogado, diciendo que todo era un malentendido. Mi padre, detrás, asentía como si estuviera en una obra teatral mal ensayada. Podemos empezar de cero, dijo mi madre, forzando una sonrisa. Somos familia, ¿no? Yo sostuve la caja de madera entre mis manos. No la abrí. Solo la sujeté para recordarme por qué estaba en paz. No, respondí con voz tranquila. No puedo volver a algo que nunca fue hogar. No quiero conflictos, pero tampoco quiero manipulaciones. Les deseo lo mejor, lejos de mí. Mi madre intentó hablar. Mi padre dio un paso adelante. Yo levanté una mano. Ya no se trata de dinero, añadí. Se trata de libertad. Cerré la puerta con suavidad, sin rabia, sin temblor. No volví a verlos desde entonces, y tampoco lo busqué. Cada paso que di después, mis estudios, mis inversiones, mi nueva vida, estuvo guiado por esa carta. La guardé en mi escritorio, en el único cajón que abro todos los días. Hoy, cuando pienso en el chico de 19 años que se quedó en la calle con una mochila y un futuro incierto, siento algo que nunca pensé que sentiría, orgullo. No por los millones, sino porque no dejé que ellos me definieran.
Mi abuelo tenía razón. La familia no siempre es la que te toca. A veces, la familia empieza contigo mismo. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.